Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desde Voces vamos a analizar lo que ha sido el día D, lo que ha dejado las elecciones generales en Paraguay, ya con nuevo presidente electo, en consecuencia, nuevo vicepresidente, también acerca de lo que es el Congreso Nacional y además cómo se ha instalado esa hegemonía del Partido Colorado en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Y acá no termina, porque esta marea colorada, por la cuestión electoral, pudo impactar también entre los gobernadores y la Junta Departamental. En medio de todo esto han aparecido figuras que han llevado a una especie de crisis, casi caos en las últimas horas, principalmente frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral en Ciudad del Este, en Coronel Oviedo, en algunos puntos del Chaco paraguayo, llevando a que este programa pueda analizar precisamente lo que se viene, porque hay que mencionar, han aparecido denuncias de supuesto fraude electoral. Tenés por un lado a Payo, de algún modo la denuncia que ha hecho también acompañando de algún modo esto Efraín Alegre, Euclides Acevedo, también Chilaver, que ha pedido que se pudiera transparentar todo esto, y por supuesto negando toda esta cuestión Santi Peña, respaldando todo lo que se ha dado a través de lo que es este caso del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, que de algún modo han mostrado quién es el ganador en la presidencia y en los otros cargos de relevancia. Han salido comunicados tanto del Partido Colorado como también de la oposición. Y hoy queremos analizar precisamente todas estas imágenes que han sido parte de este desarrollo. Por un lado de la campaña, por el otro lo que han sido los mensajes de ganadores, de los perdedores. Hoy queremos analizar con un analista internacional político como el doctor Héctor Sosa Llenaro, que nos va a mencionar, por ejemplo, producto de qué, analizando con él, es esto que vemos a pantalla dividida, que tiene que ver con el conflicto, el caos, esa gente que de algún modo incluso ha dañado una patrullera de la Policía Nacional. Hemos visto incluso hay frente a justicia electoral y además cuando retenían una ambulancia, un fiscal tuvo que intervenir para rescatar a un menor de edad. Hemos visto una oficina de peaje en la zona de Remanso. Hemos visto puentes cerrándose. Hemos visto vehículos que han sido quemados. Hemos visto personas detenidas. Hemos visto más de 80 de los sujetos que participaban de estas protestas y que según la Fiscalía esto se llama perturbación de la paz pública. Hemos notado 10 policías que estaban heridos como consecuencia de todos estos procedimientos en diferentes lugares. Obviamente más hemos visto en Ciudad del Este, de donde precisamente partía Payo Cubas a la capital del país, y en Asunción, sin duda alguna, hay frente a justicia electoral ya con una fuerte presencia de la policía. ¿Para qué? Para custodiar lo que muchos llamamos la voluntad popular. A tal punto que en esta jornada teníamos a Lubetic, teníamos a los ministros de justicia electoral dando en conferencias de prensa la garantía de que aquí se va a respetar voto a voto, que aquí se va a respetar la voluntad del pueblo, porque hace años se ha visto desde afuera que se ha admirado el trabajo que tiene justicia electoral a la hora de respetar lo que la gente decidió. Y vamos a analizar precisamente con nuestro invitado, a la vuelta de la pausa, algunas consultas de por qué el Partido Liberal perdió, si bien formó parte, digamos, de esta concertación. Además, fue un voto castigo. Y le voy a preguntar esto a nuestro invitado. Vos también podés hacerlo, enviándome una pregunta esta noche. ¿Fue un voto castigo para Efraín Alegre o para quién? También Efraín Alegre perdió votos porque le robó esos votos Payo Cubas, el que está siendo protagonista ante todo este episodio. También le vamos a preguntar qué representó Payo en estas elecciones. Se habla mucho del voto bronca, del voto del enojado, del voto que por ahí le robó, le sacó, conquistó, como quiera vos llamar, de Efraín Alegre y de otros sectores de la oposición. ¿Por qué la oposición no logró unirse?
ante toda esa posibilidad que le facilitó, si vos querés llamar de ese modo, en este escenario y contexto de Estados Unidos, que se metió prácticamente en las internas del Partido Colorado, de este proceso electoral. Bueno, todo eso hoy queremos hablar con nuestro invitado a la vuelta de la pausa. Quédate con nosotros, en un ratito estamos con él. Y como ya te contaba, durante esta noche en Voces, vamos a analizar lo que ha dejado este domingo como parte de esa convocatoria de la gente que decidió por la presidencia, por las gobernaciones, por el Congreso Nacional. Y además todo lo que se fue dando durante estos días ahí frente a justicia electoral en algunos puntos como cabeceras departamentales ante la manifestación de seguidores de Payo Cubas, que incluso estuvieron denunciando fraude electoral, a la que por supuesto como denuncia ya le respondió justicia electoral diciendo que las máquinas son inviolables y que es imposible que lo que denuncia Payo pueda materializarse. Para hablar de este y otros temas, estamos con un analista internacional, político, como el doctor Héctor Sosa Llenaro. Buenas noches, doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Diego, y a la audiencia, y a las órdenes. Quiero arrancar por algo que por ahí puede ser una pregunta sencilla, pero creo que merece entrar en uso de razón electoral y consultarte, doctor, ¿por qué ganó Santi Peña y en consecuencia se instala una hegemonía en el Congreso Nacional e incluso entre los gobernadores? Voy a tocar un poco, conociendo a la forma de pensar del Colorado. Resulta que se le desafió, el pueblo colorado yo creo que fue desafiado, y bueno, hay un viejo dicho que dice que los colorados se pelean, se enojan, pero cuando llegado el momento de las elecciones se unen. Bueno, y acá el motivo principal yo creo que fue justamente todas esas circunstancias previas que rodearon a las elecciones que llevaron a esto, ¿verdad? A este resultado. Claro, ¿por qué te consulto? Para entender los elementos que llevaron durante esta campaña. ¿Por qué te digo, doctor? Vos tenías durante este proceso a un opositor, si vos querés, como jugador político a los Estados Unidos. No voy a decir ni siquiera el embajador porque finalmente es un vocero de ese país que marcó a dos políticos de la ANR. Horacio Cartes, su presidente, se habló de un bloqueo económico para que no tuvieran préstamo para el Partido Colorado, ya que él es el presidente. Le tenés a Hugo Velázquez, vicepresidente, que tuvo que tirar en las internas la toalla. Y había como un terreno que tenía de facilidades para que prenda la oposición y al final no lo logró. Por eso te pregunto, doctor, ¿por qué crees que Santi Peña gana estas elecciones y al mismo tiempo se instala una hegemonía en el Congreso? Es lo que digo, o sea, definitivamente es cierto lo que estás diciendo, es lo que digo, esta parte previa, que esta serie de eventos que fueron ocurriendo, es un poco se le tomó como un desafío al elector colorado. Resulta que el Colorado es siempre muy, su corazón es muy especial con respecto a su partido, y siempre inclusive habrán escuchado la famosa frase que dice que un Colorado nunca vota por otro partido, ¿verdad? Bueno, y asusado más bien, ya habríamos tocado ese tema de que para la oposición del Partido Colorado fue un buen empuje el tema de lo significativamente corrupto, pero yo creo que Santi Peña supo capitalizar esa designación que se hizo en favor, ¿verdad?, ante una presión que se estaba ejerciendo de otro país para con el Partido Colorado, ¿verdad? Doctor, a propósito, hablando de los significativamente corruptos, aquí gana el cartismo en la presidencia, en el Congreso y muy fuertemente en las gobernaciones. Hay como un contexto político que se tiñe de Colorado desde el 1 de julio para el Congreso y 15 de agosto para el presidente y los gobernadores. Pero aún con este contexto político, muchos hablan de que es un futuro incierto el que tiene Horacio Cartes. Y desde tu experiencia como abogado, ¿qué vientos vos crees que podrían soplar en estos 3 meses desde Norteamérica? Bueno, los Estados Unidos son un país bastante bastante formal, o sea, existe mucho formalismo en sus actos.
De hecho, ustedes saben que pasaron 3 procesos para la designación de significativamente corrupto, y eso lleva a un proceso final que es el Departamento de Justicia, ¿verdad? Habría que ver si es que el Departamento de Justicia ya asumió la denuncia, ¿verdad? Y en consecuencia, ¿qué acciones va a tomar de acuerdo a eso? ¿Por qué te pregunto esto, doctor? Porque una cosa es que se dé un eventual pedido de extradición el 15 de agosto en adelante. Y yo creo que en el contexto va a ser otro si ese pedido viene antes del 15 de agosto. Sí, yo conste que una vez ya electo el candidato, ya no veo una alteración en cuanto al mando, obviamente, porque acá tenemos que tener en cuenta que el presidente de la República, el designado, es el doctor Santiago Peña, ¿verdad? O sea, siempre hay que tener en cuenta que una cosa es estar de un lado del mostrador y otra cosa es estar del otro lado ya con la lapicera. Ajá. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Doctor, durante el gobierno de Marito, yo lo sentí rehén a él de los Estados Unidos acá en nuestro país. Fue una opinión mía, pero después del 15 de agosto, ¿vos sentís que estando Santi Peña en la presidencia, este embajador seguirá teniendo el mismo protagonismo? Yo creo que no, o sea, definitivamente yo creo que el doctor Peña va a seguir sus orientaciones de acuerdo a lo que él decida y cómo decida enfocar su gobierno. Y no veo mucho, y no tiene por qué tampoco haber una intervención directa de los Estados Unidos. De hecho, siempre hay una influencia, de verdad, exógena, externa, y ciertos hechos de presión, ¿verdad? Que eso no se puede negar. Pero el presidente de la República, como vimos, o sea, en este caso el pueblo es el que eligió a un presidente, y eso es algo que los países tienen que respetar. Doctor, también ya entrando un poco en la cuestión interna, que seguramente va a ser del manejo del presidente Santi Peña, ¿cómo logrará, o sea, al menos si crees que va a lograrlo, desprenderse de la sombra de Horacio Cartes? Porque creo que ese es uno de los puntos que por lo menos la oposición constantemente baja a la mesa y dice: el que está realmente liderando no es Santi Peña, el que va a tomar la decisión quizás por la cara la va a poner Santi Peña, pero quien va a decidir a la sombra de todo esto es Horacio Cartes. ¿Crees que Santi Peña podría lograr desprenderse de esa idea que tiene mucha gente, principalmente en la oposición, de estar muy ligado a Horacio Cartes? Yo creo que esa es una propaganda electoral. No creo que un candidato o un presidente electo asuma de repente, o sea, guíe sus actos en base a evidentes influencias, ¿verdad? Del señor Cartes, ¿verdad? O sea, yo creo que, y definitivamente, nosotros nos vamos a dar cuenta con sus actos, porque acá van a primar los actos del presidente de la República. Nosotros con sus actos, obviamente, y eso no hay ninguna duda que se le va a ir midiendo el termómetro, ¿verdad? En base a los actos, ¿verdad? De hecho, yo creo que van a trabajar juntos, porque Horacio Cartes es el presidente del Partido Colorado. Claro. O sea, no estamos hablando de un empresario que fue bloqueado por Estados Unidos nomás, claro, sino que él sigue siendo un jugador político importante en la estructura cotidiana de la política paraguaya. Doctor, ya en un rato quiero entrar contigo para hablar de Payo Cubas, pero quiero dedicar un capítulo especial a él esta noche. El control de la ANR en el Congreso Nacional, ¿cuánto puede colaborar a decisiones cotidianas de la gente con relación a Santi Peña? Porque Santi Peña va a tener en diputados colorados mayoría, en Senado colorados mayoría, a lo que llaman gobernabilidad. ¿Cuánto puede ayudar esto? Y dos, ¿cuánto puede en todo caso entorpecer el trabajo de la oposición? Tocas un tema bastante importante, porque los problemas que fueron teniendo los últimos presidentes de la República Colorado fueron justamente por el roce que tenían con la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno fue siempre el epicentro de las reacciones del presidente de la República. Eso siempre fue respetado, ¿eh? La Junta de Gobierno siempre fue respetada, y de hecho es el soporte político del candidato elegido. Entonces, obviamente que tiene que tener una influencia, porque la Junta de Gobierno es la que capta las inquietudes, debe ser la que capta las inquietudes y canaliza como partido de gobierno las acciones o recomienda acciones a su candidato, ¿verdad? A propósito, doctor, por ejemplo, con este gobierno que se está yendo de Marito, veíamos una fuerza colorada en diputados,
No así en el Senado, a tal punto que hemos visto a un Cachito Salomón que para llegar a la presidencia tuvo que acordar con la oposición y así al propio presidente de algún modo hacer esas movidas, esos juegos con algunos integrantes de la oposición para tratar de tener gobernabilidad. Creo que ese futuro aparentemente no lo va a tener Santipeña. No, es lo que estoy diciendo. El Partido Colorado se está caracterizando últimamente por un roce permanente entre la estructura del partido y los miembros. O sea, no es muy poco visto en el mundo que los senadores o diputados de un partido se corten solos, ¿verdad? O estén arreglando con otras facciones ciertas situaciones. Eso es, por ejemplo, hasta es, obviamente, de acuerdo a los estatutos del Partido Colorado, es castigable y es motivo de expulsión. No, lo que pasa es que no se aplican los reglamentos y las leyes. Estamos con ese problema ahora que no sé qué pasa, que la gente no se anima a aplicar los reglamentos, ¿verdad? ¿Y por qué me parece un punto que tenemos que hablarlo, doctor? Porque ¿qué pasa si el presidente quiere impulsar hasta cambios en la Corte Suprema de Justicia? Él tiene el aval del Congreso. Te pregunto nomás, doctor, como cuando hablaba Nicanor Duarte Frutos muchos años atrás de pulverizar la Corte, un término que creo que en su momento lo había empleado él como presidente, y cuenta con el aval del Congreso Nacional para hacer eventuales juicios políticos. Por lo menos Santipeña va a tener los números. Sí, es facultad de él. De hecho, acá hay que tener en cuenta lo que en derecho se llama el imperium, ¿verdad? El imperium es el poder. El político, ¿qué es lo que quiere? ¿O qué es lo que debe querer? Ajá. Obtener el poder para modificar las situaciones de acuerdo a la influencia que él tiene. Obviamente para bien, ¿verdad? Entonces, ese poder imperium le da la propia Constitución Nacional al presidente, y si llega a tener el apoyo del Congreso, y bueno, obviamente esperemos que sea obviamente una renovación para bien, ¿verdad? De darse el caso. Claro, porque no solamente mira la Corte, doctor. ¿Qué pasa si un día vemos que políticamente no hay una sintonía con el fiscal general del Estado? También tienen número para echarlo si quieren. A eso iba, doctor, que yo no sé si qué tan favorable o qué tan perjudicial para la vida democrática es cuando vos tenés a un presidente y después su fuerza hegemónica en el Congreso Nacional. Porque si mañana entre ellos quieren cocinar la salida de algún ministro de la Corte, del fiscal general o de otro a través de un juicio político, tienen los números. Bueno, ahí estás tocando una zona medular en la legislación nuestra, porque la Constitución, se supone que nuestro sistema es republicano, ¿verdad? Pero de acuerdo a las funciones que la Constitución Nacional da al Parlamento, se convirtió en un sistema parlamentarista. O sea, nuestra política está dirigida prácticamente por el Congreso, y eso no debería ser así. Obviamente el Congreso tiene sus atribuciones, sus potestades, etcétera, pero ustedes se dan cuenta que el Congreso es el que corta la torta últimamente. Entonces, hay que ver. Es más, se les ha puesto en brete a varios presidentes. Ya Sí, no, es verdad. Por supuesto. Y después vamos a tener, doctor, el estudio del presupuesto general de gasto de la nación, la ley más importante de nuestro país. Vamos a tener probablemente cuando se hable de interpelaciones, probablemente vamos a tener cuando se empiecen a debatir intenciones de cambiar la ley. Y mucho de eso, si contás con el respaldo en el Congreso, te es muy favorable. Es favorable. Sobre todo, el presupuesto general de gastos es un tema bastante interesante, porque fíjate que a esta altura el presupuesto preparó otro gobierno con otras visiones, y este presidente que asume en agosto se encuentra con un presupuesto que no está acorde a lo que él quiere o a las ideas que él tiene para implementar inmediatamente, y ese presupuesto no puede ser tocado. Ojo, ustedes saben que se puede hacer reprogramaciones, pero a última hora, es muy a última hora, es en agosto. No vas a hacer una reprogramación entre noviembre y diciembre, donde vos más bien tenés que ya pagar sueldos, ya te encontrás con otros temas administrativos públicos demasiado importantes. Doctor, te quiero cambiar de tema ahora. Es el personaje del momento. Aparentemente se convierte en la tercera fuerza política con su sola presencia y que ha llevado que pueda ingresar un número importante al Congreso Nacional, empezando por su esposa, abogada Yolanda, quien hoy estuvo en el Tribunal Superior de Justicia Electoral ya anunciando denuncias que va a formalizar en la Fiscalía, porque tanto ella como Payo
hablan de que hay un supuesto fraude electoral, doctor. Y para nuestro sistema democrático, esto a mí en particular me parece muy grave si no se esclarece. Sí. ¿Cuál es tu punto, doctor? Bueno, la denuncia de un fraude electoral, por supuesto, es muy delicada. Es una cuestión que debe, obviamente, atenderse y tratarse. Ellos hablan de la denuncia, pero lo que pasa es que hay un proceso que debe seguir la denuncia. O sea, tiene que hacerse la denuncia, tiene que atenderse la denuncia y obviamente con pruebas, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, estamos, ustedes saben, en la etapa procesal electoral de la revisión de las actas electorales. O sea, este proceso no terminó. Sí. O sea, justamente hoy el doctor Vucetich hizo una buena aclaración. Me gustó su punto de su enfoque, en el sentido de que él dijo, por ejemplo, que el presidente del Tribunal Electoral dio a conocer los resultados. Él no dijo que nadie era ganador. O sea, ese es un punto muy interesante. Me gusta esa agudeza, sí, con la que el tribunal manejó esta situación, porque el hecho de no dar por ganador a nadie formalmente, ¿verdad?, es muy importante. O sea, acá no hay todavía formalmente un ganador. De hecho, sale una resolución del Tribunal Electoral en la cual inclusive creo que hay unos premios que se le entrega, algo así. Hay un acto formal en el cual el Tribunal Electoral declara eso, ¿verdad? Y es más o menos en junio. Es verdad, doctor, que no tenemos oficialmente un ganador en ninguno de los cargos, pero sería un tremendo escándalo que cuando termine este cómputo, este proceso de juzgamiento, ese resultado no coincida con el sistema TREP. Sería un escándalo internacional, cosa que yo no he visto desde que he sido niño, sí, siguiendo un poco todo este proceso, porque siempre como que se alabó y se avaló el trabajo de justicia electoral. Sí, yo en ese sentido soy muy confiado en el Tribunal de Justicia Electoral. Inclusive estoy viendo con muy buen ojo la homogeneidad de pensamiento que hay entre los miembros del tribunal, sí, ¿verdad? Porque siempre antes se peleaban, que había facciones, etcétera. Entonces, obviamente eso da cierta inseguridad y descreimiento también del propio órgano elector, ¿verdad? Pero en este caso yo veo mucha sensibilidad de ellos. Inclusive hoy se les, justamente por el problema que surgió, se les incitó desde medios periodísticos a que se publicite la verificación de las actas, y ustedes saben que se puso una cámara ya que cualquiera de nosotros puede acceder. Entonces, de transparencia no se puede dudar. Sí. Entonces, porque están ahí los veedores, están los apoderados, y no veo mayores reacciones yo respecto a eso. Ajá. Doctor, de hecho tenemos unas denuncias penales, creo que es el término apropiado, cuando se trata de justicia electoral, que incluso ha puesto los documentos en su página, en el Twitter, para mostrar. Me imagino que es hacia Payo el tema acá, porque fíjate vos, doctor, que en su página oficial dice: el Tribunal Superior de Justicia Electoral presentó una denuncia penal por los hechos punibles contra la seguridad de la convivencia de las personas, perturbación de la paz pública, apología del delito, hechos punibles contra la constitucionalidad del Estado y el sistema electoral. Ahí está el detalle. Vos como abogado seguramente sabes muy bien un poco lo que tratan de argumentar, pero en esto casi como en el hilo aparece más argumentos. Yo más o menos entiendo que le está tirando acá la pelota a Payo Cubas por todo lo que hemos vivido frente a justicia electoral y, por supuesto, ya en algunos lugares donde había convocatoria de gente para que haya violencia. Por conductas como esta, doctor, en tu rol de abogado te quiero preguntar ahora, ¿cuántos años me puedo ligar? Algunos dicen, me puedo comer en cuanto a condenas por violencia a la paz pública. La instigación a la comisión de delitos lleva una pena máxima de 5 años, en promedio. Eso se puede sumar a esta serie de delitos que realmente felicito nuevamente al Tribunal Electoral por la reacción rápida, que esto generalmente era muy retardado, se espera muchísimo, se tiene que insistir mucho, ¿verdad? Ahora veo que hay una reacción, porque aquí hay que tener en cuenta, el paraguayo, Diego, yo siempre digo porque enseño, ¿sabes?, en la universidad y siempre, hace 30 años veo esto, el paraguayo solamente tiene derechos, no tiene obligaciones. Y hay que entender que en derecho existen derechos y obligaciones. Sí. En la misma, por eso el signo del derecho es la balanza. Tiene que estar equilibrado. Yo no puedo invocar derechos que no tengo y
peor aún, realizar actos de violencia invocando derechos que yo no tengo. Entonces, ese sí es un problema grave. Y el primer punto con relación a la ley. Con relación al sufragio, justamente estamos respetando tanto, se está hablando tanto del derecho al sufragio, es más, se reglamentó y todo del que no va a votar, hay una pena para el que no va a votar. Entonces, acá hay algo muy sagrado en un proceso democrático, en una democracia, que es el sufragio. Sí. Hay que respetar eso. Una facción, un movimiento político no puede estar haciendo este escándalo y invocar inclusive una victoria, porque invocan victoria, sin que se haya declarado la victoria de nadie, ¿verdad? Sí, y es más, señalaba Payo de que él no va a dejar que jure. Chantín le llama a Santi. Así es. Y a propósito quería preguntarte si este fenómeno de posicionar a Payo Cubas como un líder, porque mucha gente, doctor, lo está viendo como líder, pero con esta conducta, ¿hasta dónde puede crecer la figura mediática y política de alguien como Payo si no se frena el lado violento? No digo el lado político, sino el lado violento, incluso desde el lenguaje, porque él habla de incluso quemar el país. Enduta, dice en algunos momentos de sus videos, convocando a la gente que se movilice. Mi pregunta entonces, doctor, es, con toda esta situación y con todo este contexto, ¿hasta dónde puede llegar una persona como Payo si el lado violento no lo frenamos como Estado? Muy lejos, y no te olvides que con apoyo de la ciudadanía. Ahí quiero tocar, Payo es un fenómeno sociológico. Él pudo captar la furia, es lo que al principio del programa hablaste, la bronca de la gente. Él capitaliza esa bronca, ¿verdad? Pero lastimosamente, al capitalizar esa bronca, está trayendo a gente que no es consciente de las cosas, porque hay acá un maquillaje de la violencia a través de la justificación del derecho. Por eso estuve hablando hace rato ya de la violación de la norma suprema y la violación de los derechos electorales, del sufragio. O sea, el resto de la población no tiene derechos para él. Solamente lo que él dice es lo correcto y el derecho que él invoca es correcto, es lo que estoy diciendo. Es un sofista, yo lo califico de sofista en el término griego, que era la persona que habla pero sin un contenido. Cuando vos colás lo que él dice, es de cumplimiento imposible. Ese es el problema. Él está prometiendo a la gente cosas que son imposibles realizar. Por ejemplo, el tema del garrote, por ejemplo, ¿verdad? Pero vos no podés ir a garrotearle a un juez, ¿verdad? Le vas a pegar, pero después te vas a la cárcel. O sea, sencillo. Entonces, ese clima de violencia, y lo escuché ayer decir que el tema que está justificando la violencia por aduciendo el artículo de la Constitución Nacional de la Defensa del Ciudadano ante la conculcación de derechos. No existe conculcación porque todavía no hay una ofensa. Estamos analizando las actas. O sea, él no puede decir que los derechos de él están conculcados, porque no es cierto. No está definida la cosa. Doctor, con Payo, a juzgar por su conducta política en este momento, tenemos que prepararnos, y casi como una repregunta a lo que te dice recién, doctor, a ver más días de bullicio, de estallido social, de caos incluso en la calle, porque veíamos esta convocatoria desde el Alto Paraná a Asunción frente a Justicia Electoral y otros puntos importantes. Con Payo, doctor, insisto con esto, tenemos que prepararnos en adelante a ver más a menudo este tipo de caos. Cuando vi el resultado de las elecciones de él, justamente estuve comentando a mi círculo cercano que estaba muy preocupado por ese resultado. ¿Por qué? Porque realmente hay votos, ¿verdad? Bueno, hay que reconocer que existe el porcentaje de votos que él recibió, que hay que respetar, obviamente, pero el problema es que cuando uno está arengando, respondiendo a tu pregunta, ¿esto va a empeorar? Sí, para mí va a ir empeorando en la medida que las autoridades nos pongan orden. Eso es otro tema. Yo hago un llamado, por favor, a las autoridades policiales a que hagan cumplir la ley. Solamente eso, que hagan cumplir la ley. Yo, si me pongo en el medio de la calle Mariscal López y me acuesto ahí, va a venir un policía, me va a agarrar y me va a tirar a un lado. ¿Por qué? Porque estoy entorpeciendo el tránsito de gente y es desubicado que yo esté acostado en medio de la calle Mariscal López. No puedo invocar derechos ahí. Bueno, y estamos lo mismo.
Imagínense ahora que allá en Ciudad del Este lo que está pasando, que la persona que viaja, ¿verdad?, que se traslada, nosotros mismos los abogados que tenemos audiencia, que te va sobre la hora muchas veces, o empresario, o lo que sea, ¿verdad?, o para ir a jugar tenis, como yo siempre digo, yo quiero ir a jugar tenis y me están entorpeciendo el tránsito. O sea, eso sí es una violación a mis derechos individuales. Yo tengo la impresión, doctor, es mi opinión, por supuesto, y lo dije hoy en el noticiero más temprano, que siento que la policía, al punto que estás tocando, no reaccionó como muchos esperábamos, impidiendo que este grupo, no es que no proteste, sino que no cierren los puentes, ni quemen los vehículos, ni destrocen este lugar del MOPC del peaje. No hizo nada en ese aspecto de la policía, ¿sabes? Porque percibo, doctor, lo siguiente. Siento que el presidente de la República, que es el jefe en mando de la policía, no dio esa orden porque él políticamente no tenía luego la sintonía con Santipena. En consecuencia, siento que él como que de algún modo facilitó con esta indiferencia de no tomar el teléfono y decir al comandante, quiero que me despeje la ruta como sea, porque de lo contrario se viene un caos mayor. Yo siento más, doctor, y ahí va mi comentario más que una pregunta, y quiero saber un poco si de algún modo compartís conmigo, que el presidente no tuvo la sintonía con Santipena como para que se haga respetar la ley para evitar que la gente que está en esta protesta no te cierre ningún punto de la vía pública. Claro, lo que pasa es que siempre vemos nosotros del lado de una riña entre correligionarios o interpartidos. Acá lo que hay que tener en cuenta, el presidente de la República tiene que tener en cuenta de que acá no le está perjudicando a Santipena. Hay una alteración del orden público y él es responsable de esa alteración, de permitir esa alteración. Y ahí vamos a un punto que siempre yo quiero insistir, y ahora que tengo la oportunidad ante la audiencia, acá hay que tener en cuenta que los cargos no son románticos. Al asumir yo un cargo de comandante de la Policía Nacional, sobre todo, ¿verdad?, porque es el responsable directo, porque inclusive el presidente de la República muchas veces deslinda la responsabilidad en el ministro del Interior y en la comandancia de la policía respecto de estos actos, sí, ¿verdad? Entonces él puede inclusive lavarse las manos, decir, bueno, eso está a cargo del Ministerio del Interior, porque él cuando quiere es muy respetuoso de la institución. Claro. Entonces, puede derivar entonces la responsabilidad en la comandancia de policía o en el Ministerio del Interior. ¿Y qué corresponde? Cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos que empezar a procesar por omisión culposa al comandante de la policía, al ministro del Interior, ¿verdad?, que han ocurrido barbaridades. Nosotros tenemos inclusive un exministro del Interior que permitió que se atraque el Congreso y no se hizo nada. Es más, se retiraron las fuerzas policiales. O sea, esto no es nuevo. Y encima, cuando hay cuestiones electorales, donde ahí se juega un poco con el tema del populismo y con la votación, la cosa sube de tono. Entonces, acá tiene que primar el interés nacional antes que este tipo de riñas, ¿verdad?, de las que nosotros no tenemos la culpa, los ciudadanos. Doctor, ahora me quiero meter en otro capítulo, Partido Liberal, que estuvo en la concertación con Efraín. El Partido Liberal perdió su identidad en los últimos años, o en las últimas elecciones, como quieras llamar, doctor, porque perdió fuerza en el Congreso Nacional, no solamente para la presidencia, y ni qué decir las gobernaciones, de 17 solamente 2 liberales. Entonces te quiero preguntar, ¿qué está pasando con el Partido Liberal? Este impasse que se da entre Efraín Alegre, Blas Llano, tan así pudo impactar que no pudiendo conciliar, en este modo le están pasando factura, o fue un voto castigo directamente para Efraín. Sí. Resulta que el Partido Liberal es un partido centenario, demasiado importante, gravitante, de grandes personalidades anteriormente. Sí. Ojo, me quiero quedar ahí. O sea, resulta que tenemos que empezar a privilegiar nuevamente a los intelectuales y a la gente capaz, no a arribistas que llegan a cargos del Senado, de diputados, inclusive sin trayectoria política. Inclusive, la mayoría de los que están ahora, los nuevos, llegan sin trayectoria política inclusive, ¿verdad? Salvo los conocidos, ¿verdad? O peor, sin ninguna preparación. Entonces, nosotros ahí vemos, en el caso del Partido Liberal, como digo, faltan la gente de trayectoria o intelectuales o gente capaz, y no gente que impone, porque ya no existe más la imposición en el voto o de candidatos.
Yo creo sinceramente que el Partido Liberal, un partido de gente, como digo, bien, gente honesta, gente que siempre se ha distinguido a nivel nacional, se siente agraviada ante la imposición de candidatos. Porque hay que tener en cuenta, se habló que ahora se liberaron la lista sábana, etcétera, pero resulta que al fin y al cabo te imponen un candidato. Que es cierto, se hace por convención, por votación, pónganle ustedes el nombre que quieran, pero existe una imposición. O sea, yo liberal tengo que votar por este señor que es el representante, ¿verdad? Entonces ese es el problema. Doctor, y más aún porque con esto ya muchos se estaba especulando, pidiendo la renuncia de Efraín Alegre la tercera vez, y en esta ocasión una derrota, una paliza prácticamente para el Partido Liberal, pidiendo un paso al costado. Pero suponiendo que se diera que él renuncia, suponiendo que lo echan del cargo, pero que ya no esté en el cargo, uno se pregunta entonces, ¿quién puede asumir el liderazgo del Partido Liberal? Porque Blas Llano por ahora tira la toalla. En todo caso, vos mirás quiénes son de estas elecciones los más votados. Por ahí le tenés al gobernador de Central, Ricardo Estigarribia. Por ahí lo tenés a Busarqui en el Congreso, que fue el más votado entre los liberales. ¿Y después a quién, doctor? Es lo que estoy diciendo. No hay personas representativas confiables, honorables, sin antecedentes, ¿verdad? Porque, ojo, pareciera inclusive que acá el requisito fundamental es tener antecedentes para obtener cargo, y me remito a los hechos directos. No, acá no tengo que probar nada, ¿verdad? A hechos directos. Entonces, hay una rebeldía electoral hacia el Partido Liberal, pero no en cuanto a la esencia del Partido Liberal, estoy seguro, ¿verdad? Sino ante sus cabezas. Esos espectáculos dantescos que dan en las convenciones, por ejemplo, esas son cosas que tienen que ser castigadas moralmente por el partido. Doctor, ahora me quiero meter en el capítulo Frente Guazú. Y teníamos a un Fernando Lugo desde el año pasado internado en Buenos Aires, en una clínica privada. Siempre hay que apostar por la salud de una persona, pero quiero salirme de la condición de salud y meterme en la condición política de Fernando Lugo. Debo decirte que me vi sorprendido, yo particularmente, porque esperaba que Fernando Lugo sí entrara como el elegido por parte del sector de izquierda o centro izquierda, como quieren llamarle, más conservadores en ese aspecto. Y Fernando Lugo no entró, doctor. Estamos viendo a Esperanza Martínez como la única senadora por el Frente Guazú. Y preguntarte, ¿qué fracasó con el Frente Guazú? Que lo veíamos de un lado acompañando a Euclides Acevedo, pero del otro a Efraín, como una división. Pero reapareció Fernando Lugo, no habló mucho ciertamente, no hizo videos para una exposición ante la gente. Y preguntarte, doctor, en estas elecciones, ¿por qué fracasó el Frente Guazú? Para los que entienden de política, es lógica el final, o es lógico el final de Frente Guazú. Estamos hablando nuevamente de un oportunista, una persona que deja el obispado para optar por el cargo más egoísta del planeta, que es ser presidente de la República, ¿verdad? O sea, religiosamente uno tiene que tirar todo lo que uno tiene y ir más o menos sin ropa, vivir sin ropa. O sea, sí. Y este señor, o sea, traiciona no solo a Dios, sino también, ya supimos también de sus antecedentes familiares y etcétera, etcétera. O sea, era lógico, son situaciones de oportunidad. Este es otro señor que supo, él sí se valió del voto castigo, del que hablaste al principio del programa. Él sí tuvo la suerte del voto castigo en contra del Partido Colorado y captó, en consecuencia, como un miembro de la Iglesia Católica, obviamente tuvo esa llegada, ¿verdad?, al electorado por la confianza en su calidad de persona, ¿verdad? Lastimosamente después nos enteramos de todo el trasfondo, ¿verdad? Sí, ¿por qué te pregunto, doctor? Yo de verdad esperaba que el Frente Guazú meta a más senadores, por ahí a Hugo Richard, a Esperanza Martínez, Carlos Filisola, a Sixto Pereira y a Kencho Rodríguez. Solamente una parlamentaria. Es prácticamente un Frente Guazú que se está sepultando. Es como prácticamente que le estamos dando el certificado de defunción, a menos que haga una excelente campaña legislativa para repuntar. Y me preguntaba, ¿qué pasó con este sector de la oposición, doctor? Sí, y ya les digo, es la falta de preparación, falta de conocimiento político, porque como siempre digo, hacer política no es reunirse a hacer fiestas y tomar bebidas estimulantes.
La política tiene, por algo se estudió y tiene una estructura de bien común. Resulta que la misma cosa que está ocurriendo con Payo. Ellos prometieron cosas que no se dieron. Yo fui director jurídico del INDER y tuve que pelear, pero no se imaginan cómo, para impedir, y que después se llevó a cabo, porque el Lugo llegó a ordenar, la mensura judicial de toda la región oriental del Paraguay. Porque él quería hacerle recuperar sus tierras a los carperos. ¿Recuerdan la época de los carperos? Sí. Yo me cansaba de decirle a los carperos que eso es imposible. Hace 30, 40 años que la gente posee eso y vos no le podés. ¿Cómo vas a modificar todas las propiedades privadas de hace 40 años? Porque dice que en la dictadura se distribuyeron las tierras. Y bueno, y mala suerte, no se tomó medida en su momento. Pero esa, por ejemplo, fue una de las grandes promesas de Lugo con los famosos carperos, que era su pueblo electoral, ¿verdad? Y obviamente esta gente después, lastimosamente manipulada, pobre gente, ¿verdad? Los campesinos manipulados se dieron cuenta de que era de cumplimiento imposible esas promesas, ¿verdad? Otro capítulo, doctor, que quiero plantearte, y a mí me decepcionó, no su figura, sino el resultado. ¿Por qué crees que no prendió la figura de Euclides Acevedo? Euclides es una persona, yo también, yo reconozco que en su momento, por su verborragia de expresión y su forma de hablar, es una persona que capta, es agradable, etcétera, pero basta con solo medir. Él es una persona que estuvo en diferentes gobiernos. Eso, por ejemplo, ya no tiene, hay que aprender a manejar los principios a nivel de partido. No puedo yo estar criticando permanentemente al Partido Colorado y formar parte de su gobierno. Y otra cosa, él prometía seguridad, él fue ministro del Interior. ¿Y qué hizo como ministro del Interior? O sea, tenemos justamente, yo creo que eso en la balanza primó, una persona que te habla de que la seguridad va a intensificar en la educación, etcétera. Él ya fue ministro del Interior, fue ministro de Industria, creo que también, sí, ministro de Industria, en gobierno Colorado. Entonces, ¿y qué hizo? No hizo nada. O sea, tenemos que empezar a exigir a nuestras autoridades para votar por ellos. Primero que nos den y después que pidan. Esa es una figura interesante. Tenemos que conocerle por sus resultados. Doctor, ya para salirme de esto, para meterme en el ámbito internacional, le escuché a Santi Peña, ya en su condición de presidente electo, que él quiere restablecer lazos con Venezuela. Porque hemos visto un capítulo largo de Juan Guaidó, el presidente interino. Estados Unidos en su momento le dio un respaldo. Él ya se fue de Venezuela, sigue Nicolás Maduro a full. Ya le respondió Nicolás Maduro. En el ámbito internacional, ¿cuánto nos puede beneficiar a nosotros volver a vincularnos con un hombre que nuestro gobierno, con Santi Peña, se lo cuestionó durísimo por lo de ser dictador? Por ahí me vas a decir el lazo que acá nos conecta es la deuda que Paraguay tiene con PDVSA, que podría llegar a $400 millones. ¿Es el único interés, doctor, a tu criterio, si es que ese es el interés de Santi Peña como presidente para restablecer, o habría otro beneficio más si se da esa reconciliación entre países? Hay que ver en qué sentido, como diría mucha gente, en qué contexto dijo eso el presidente de la República. Si dijo, obviamente, como candidato, como en su carácter de presidente electo, ¿verdad? Que obviamente va a asumir, obviamente después él va a tomar esas acciones, en un sentido diplomático, está bien. Ahora, en el sentido diplomático, digo, como relacionamiento entre países, que sí, perfecto, restablecer las relaciones, pero debería quedar ahí nomás, ¿verdad? Porque no tenemos ningún beneficio. En cuanto a la deuda existe. O sea, ser amigo de Maduro o ser menos amigo de Maduro o ir a visitar a Maduro no nos va a sacar la deuda, porque Maduro, estamos hablando de un país quebrado, de un país totalmente con una inflación brutal mensual, que su dinero, como dicen los propios venezolanos, para comprar un pan se tiene que juntar billetes de este tamaño. Entonces, ¿en qué nos conviene el estado actual de Venezuela para establecer relaciones económicas? No veo. Doctor, y de lo que fue la campaña de Santi Peña, ya que él es el presidente, y de los parlamentarios, ¿cuál fue la sintonía sobre el caso Taiwán-China? En esa disputa que se iba dando, e incluso en un momento dado Efraín que especulaba que se iba a romper lazos con Taiwán, pero ya saliendo de ese capítulo, porque a quien lo tenemos a Santi Peña,
¿Cómo sentiste el discurso, la sintonía, el vínculo que se daría entre Paraguay, teniendo a Santi Peña como presidente, con Taiwán? ¿De romper lazos o de fortalecerlos? ¿Cómo sentiste el lenguaje propagandístico? Yo, por lo que sé, e inclusive él mencionó específicamente que él estaba a favor del mantenimiento de las relaciones con Taiwán. Yo creo que una persona del Partido Colorado, más aún, sabe que tenemos un relacionamiento de 60 años con la República de Taiwán, con mucho apoyo, con donaciones, con un aporte impresionante, con un soporte a los gobiernos muy importante. Entonces yo creo que obviamente a mí me tranquiliza inclusive que, porque lo escuché decir al doctor Peña, que él está a favor obviamente de mantener las relaciones con Taiwán, sí, que no fueron alteradas en todo este tiempo. Por eso me llamaba la atención la primera pregunta que te hacía, lo de Venezuela, porque yo veo este canal, Paraguay vinculado a Estados Unidos, en consecuencia a Taiwán, pero no lo veía vinculado a Venezuela porque había como por ahí un vínculo que no era muy fuerte con Estados Unidos y por ahí me generaba ruido este discurso que se dio en estos días de Santi Peña de que se quiere restablecer lazos con Venezuela, porque a veces es como una fórmula, ¿será que va a romper con Estados Unidos, Paraguay? Y de darse eso uno supone con Taiwán, cosa que uno no espera porque hay un fuerte vínculo económico, lazo social, mucha gente estudiando allá en Taiwán por las becas, etcétera, etcétera, y todos los beneficios. Por eso estas dos consultas que trataba de ligarte, por un lado Venezuela, que en todo caso me conecta con Rusia, no tanto con Estados Unidos, y ahora lo de ese vínculo que en los últimos días escuchaba a Santi decir que se va a mantener lazos diplomáticos con Taiwán y no con la China más grande. Sí, por eso dije que quiero ser prudente con las manifestaciones del doctor Peña, en el sentido, repito, del contexto en el que habrá dicho. Una cosa es que yo como presidente de la República, vamos a suponer, ya él obviamente ya habla, como digo, en ejercicio de sus funciones, diga que vamos a mantener las relaciones diplomáticas, o sea, así como mantengo con Rusia, porque de hecho hay relaciones, no están rotas las relaciones diplomáticas con Rusia, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos embajador acá, de la embajada rusa, etcétera, etcétera. Ahora, que haya un contacto político y una influencia geopolítica de un sector o de otro, no creo, en absoluto. Doctor, otro tema internacional, Mercosur. El escenario político internacional que va a tener Santi Peña, ¿cuál crees que va a ser? Te planteo esto porque tenés ahí un presidente de Uruguay, a veces desafiante por aquello de tener vínculos con otros países por fuera de lo que habitualmente es el bloque. Dos países poderosos como Argentina, Brasil, que incluso ya hablan de una moneda única. ¿Qué contexto crees que le espera a Paraguay, pero ya teniendo de presidente a Santi Peña en el Mercosur? Siempre me sostengo en que el Mercosur hubiera sido interesante, hubiera sido importante si Paraguay tenía una política externa o una política determinada con respecto al Mercosur, que nunca somos partidarios de esas cosas, ¿verdad? Si no, va a ser una situación muy delicada porque ustedes saben que Brasil ya está metido en el BRICS, ¿verdad? En el grupo de Rusia, China, etcétera. Es más, la presidenta Dilma Rousseff es presidenta del banco del BRICS, ¿verdad? El nuevo Banco de Desarrollo. Sí. Entonces, lo de la moneda, que ya el presidente Lula ya varias veces dijo de usar la moneda china o crear una moneda independiente para chocar con el dólar, ¿verdad? Porque ellos dicen que el dólar, Estados Unidos maneja la economía a través del dólar, etcétera, ¿verdad? Entonces, definitivamente le tenemos a Argentina, que también simpatiza obviamente con el sector de Rusia y China. Uruguay, que ahora está rompiéndose y queriendo soltarse del yugo del Mercosur para también tener relaciones con China. Entonces tenemos realmente una situación bastante delicada, que solamente con una política de gobierno seria y con representantes capaces vamos a poder por lo menos mantener y sostener y sacarle provecho. Y mira que este es un año electoral en Argentina también, doctor. También. Se viene lo que ellos llaman las PASO, más o menos sí, nuestro equivalente a nuestras internas. Así es. Después las presidenciales. Sí. Se va Alberto Fernández. Y uno supone que quien vaya a asumir ahí la presidencia deba tener un vínculo ideológico, económico, social, internacional con Paraguay y no que esté distante. No esa onda Bolsonaro con Alberto Fernández que fue muy duro entre Brasil y Argentina,
sino que de verdad tengamos un lazo que nos permita crecer al lado de un país tan grande como lo es justamente nuestro vecino país Argentina. Sí, pero insisto, mientras que no tengamos una política exterior en la cual cuando Argentina nos cierra un puerto o nos pone, antes por ejemplo nos ponía prácticos, se llaman, a las naves que circulan por el río Paraguay para ingresar a la zona territorial argentina, y no se hacía nada, por ejemplo, o cuando toma medidas restrictivas a nivel de aduana o de migraciones, y no damos nosotros una respuesta política inmediata y fuerte, no retroceder, entonces vamos a estar a la deriva y como furgón de cola del Mercosur, como siempre estamos. Doctor, me queda un minuto prácticamente y consultarte, si bien hoy Santi Peña ya presentó a Lea Jiménez como los que van a ser parte de ese equipo de transición, con Alderete, a ambos en una conferencia de prensa, a tu criterio, doctor, como para ir cerrando esta entrevista, agradeciendo tu tiempo, es durante lo que se llama estos primeros 100 días de gobierno, que van a correr, claro, desde el 15 de agosto, ¿cuáles van a ser para vos las prioridades sobre las que tiene que enfocarse en esos primeros 100 días por parte de Santi Peña? Él insiste mucho en el tema económico, que obviamente es muy importante, que tenemos ya la tranquilidad, obviamente encima él es muy capaz tiene la preparación en ese campo, la seguridad y la educación, salud, pero en serio, o sea, hacer una reestructuración. Fíjense, en el Ministerio de Salud hay más de 256 direcciones, por ejemplo, ¿verdad? Direcciones administrativas. Cosas como esos monstruos de la estructura pública, hay que reestructurar. Pero eso se viene diciendo hace 20, 30 años y nadie hace. Entonces, eso es importante realizar, llevar a cabo, ¿verdad? Gracias, doctor, por acompañarnos en esta noche. ¿Pasaste bien? Sí, claro, muy cómodamente. Y el doctor, saben que es de red tiktokero a full, ¿eh? Así que, ¿cómo te ubican en las redes sociales, doctor? Sosa Llenaro y Asociados. El estudio jurídico se llama así y, bueno, siempre estamos dando consejos legales en el TikTok. Y también te leo en tus columnas de 5 días. Ah, sí. También estamos en 5 días. Justamente hoy vamos a ver si se imprime un artículo que hoy realicé justamente sobre el problema de las votaciones. Bueno, gracias, doctor. Espero que no sea la última vez que nos acompañes. No, por favor, a las órdenes, un gusto. El doctor Héctor Sosa Llenaro, analista político internacional, en esta noche de Voces, analizando todo lo que ha dejado el día D en cuanto a las elecciones presidenciales del Congreso, las gobernaciones. Quédate con nosotros, que a la vuelta, en lo poco que queda, hacemos un resumen de toda esta noche. Y en esta parte final de Voces, para resumir parte de lo que el doctor Llenaro nos iba planteando, muchos puntos. Uno, la fuerza que ha tenido Payo Cubas, como algunos llaman la tercera fuerza política, pero además, ¿cuáles son los riesgos que corremos si no ponemos un punto final a esas reacciones? A tal punto, fíjate, lo que ya establecía como una denuncia penal el Tribunal Superior de Justicia Electoral por aquello de violentar la paz pública, y el analista nos decía esta noche de encontrar la paz, de ese llamamiento a la tranquilidad de la gente y de seguir confiando en lo que daba incluso hoy en conferencia de prensa algunos representantes de justicia electoral cuando se trata de creer en estas máquinas de votación que, aclarando Lubetic, entre los que daban esta conferencia, aseguraba que todos aquellos que son apoderados de los partidos tuvieron durante un año esa posibilidad de poder testear si estas máquinas podían ser vulnerables, violables, si se podía introducir datos que modifiquen la voluntad popular, y que incluso entre los que en su momento participaron de ese chequeo estaba Payo Cubas, que hoy hace la denuncia de fraude electoral y que le respondió incluso en una extensa conferencia de prensa Santi Peña, alegando que simplemente aquí se ha dado una especie de el respeto a la voluntad popular. Recordad también que entre quienes los líderes aparecían para asegurar que se busca transparencia, y ya para ello se instaló una cámara ahí en el juzgamiento de actas, están Efraín Alegre, está Euclides Acevedo, obviamente acompañando ya a Payo Cubas. Por eso muchos analistas
saliéndome de esta noche, más temprano, aseguraban que quien se convertía en las últimas horas como el líder político de la oposición es Payo Cubas. Pero si acompañamos esos actos violentos, no la protesta, sino los actos violentos que se iban registrando, podrían ser bastante peligrosos para el sistema democrático y en lo que hace a lo que la gente decidió para elegir presidente, vicepresidente, diputados, senadores, gobernadores y junta departamental. Deseamos desde acá, el programa Voces, que tanto este presidente como los demás elegidos cumplan su palabra. Ellos asuman, me refiero a los parlamentarios, el 1 de julio. Van a jurar el 30, un día antes, pero van a entrar con todo desde el 1 de julio. Y después el 15 de agosto también el presidente de la República con todo su gabinete. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Nos reencontramos el jueves.